Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tengo un nuevo sermón. Bueno, de hecho es la segunda parte de un sermón que ya estoy compartiendo con ustedes. Este sermón se llama Él confirma su palabra con milagros. Esta es la segunda parte. Si quieren saber lo que Dios está haciendo, solamente estudien estas tres áreas de la vida y van a saber qué es lo que Dios está haciendo. Incluso en medio de esta pandemia ahora mismo en el mundo. Lo que Dios está haciendo siempre tiene que ver con Israel. Está haciendo algo para Israel o está posicionando a Israel o está haciendo algo en las vidas de la iglesia de Jesucristo. Estoy hablando de la verdadera iglesia de Jesucristo, hecha de gente que verdaderamente está renacida del Espíritu de Dios. Y número 3, por la predicación del Evangelio de Jesucristo. La Primera Guerra Mundial, especialmente cosas que afectan globalmente, como esta pandemia que es global, vas a saber que están hechas en una de estas tres cosas o basadas en una de estas tres cosas. O Dios está haciendo algo para Israel o para la iglesia, o Él está haciendo algo por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Amén. Como la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué ocurrió la Primera Guerra Mundial? Bueno, duró por 5 años y terminó en 1918. Si piensan acerca de eso, en 1917, el general Allenby entró a Jerusalén y de hecho le dio a los judíos la oportunidad de regresar de Europa a Israel, a la tierra de Israel. Y Dios posicionó la tierra. En la Primera Guerra Mundial, Dios posicionó a la tierra de Israel. Y hubieron fuerzas tratando de oponerse a que eso ocurriera. Y fue liberada para que los judíos pudieran regresar. Pero muchos de ellos estaban muy cómodos en sus vidas en Europa y no quisieron regresar. Si hubieran regresado, eso fue en 1917. Si piensan acerca de eso. Incluso el holocausto, muchos de ellos no hubieran ido al holocausto porque hubieran estado de regreso en su tierra. Pero en 1917 Dios no había terminado. Era el año del jubileo, que es cada 70 años. Muy bien. Así que otro jubileo, 70 años después de 1917, llegamos a 1967. ¿Qué fue lo que ocurrió? La Guerra de los 6 días. Y Jerusalén cayó en las manos de los judíos. Esto fue totalmente sin precedente en la historia militar, excepto por Josué y los muros de Jericó. 6 días ellos rodearon las murallas y en el 7º día fue de ellos. De la misma forma, en la Primera Guerra Mundial fue para posicionar la tierra. O Dios la aprovechó para posicionar la tierra para Israel. La Segunda Guerra Mundial, Dios estuvo preparando a la gente para regresar a la tierra. Amén. Noten que Hitler especialmente era tan antisemita que él odiaba a los judíos y los quería ver destruidos. Pero Dios estaba preparando. Él no está detrás de estas cosas ni por estas cosas. El corazón de Dios está para redimir a Israel. Tiene un pacto con Israel. Entonces, cuando algo global está pasando, como esta pandemia, ¿Dios está haciendo ahora mismo algo para Israel? Sí y no. Dios siempre está trabajando detrás de escena para Israel, pero yo creo que está haciendo algo para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Amén. Ahora, recuerden lo que digo.
Cuando Dios cuando Dios permite que algo así pase o está haciendo algo por la iglesia, por Israel, por la iglesia o para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y es siempre algo global. Y sabemos que esta pandemia es global. Así que, ¿qué podemos ver? Que la predicación del Evangelio de Jesucristo está yendo hacia adelante como nunca antes. Aleluya. Amén. Amén. ¿Saben? Yo prediqué en el año, a principios del año, del avance de los medios de comunicación y cómo la tecnología fue puesta en lugar. Y yo hablé de todas las diferentes compañías que vinieron y todas ellas vienen de la década pasada, de las últimas 2 décadas. Incluso nuestro iPhone, nuestro smartphone, todo esto, todo vino de esta época. Y todo esto es muy nuevo, pero Dios sabía que el mundo iba a estar tan conectado, tan cableado, que la predicación del Evangelio de Jesucristo iba a ir hacia adelante, más rápido que si estuviéramos viajando de ciudad en ciudad, de lugar en lugar. Así que yo sé, gente, que si estamos fluyendo con Dios, la provisión va a estar ahí. Si estamos fluyendo con Dios, Dios va a suplir. Amén, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y después voy a mostrar aquí unos versículos y no recuerdo si compartí la pantalla adecuadamente, pero voy a hacerlo ahora. Screen. Esa es la forma correcta de compartir y espero que estén viendo los versículos ahora. Él va a empezar a leer Hechos 13:45 y les recomiendo escuchar la primera parte de este sermón. Él confirma su palabra con milagros para que puedan entender de lo que está hablando, ¿ok? Y está leyendo Hechos 13:45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Estaban contradiciendo las cosas que Pablo estaba hablando. Así que es lo mismo hoy. No esperes que el Evangelio de la gracia siempre sea bienvenido. Estoy diciendo ahí, casi toda la ciudad se reunió, eran pecadores que se reunieron a escuchar el Evangelio. Pero usualmente es la gente que guarda la ley los que se oponen. Si han estado escuchando mis sermones las últimas semanas, van a saber qué es lo que estoy tratando de decir cuando hablo de la gente que quiere guardar la ley. Yo no me estoy refiriendo a la gente que tiene un corazón para la santidad del Señor, pero no se dan cuenta que en ese mismo intento de tratar de guardar la ley, están diciendo que Dios no sabe lo que está diciendo cuando Él dice que en mi carne, que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora ninguna cosa buena, y estoy traduciendo esto de la versión King James en inglés, y en Juan 6:36 que menciona la carne para nada aprovecha. Ellos quieren llegar a través de la ley a ser santos, a ser justos. Es una negación del Evangelio de Jesucristo. Amén. Y eso es por qué Pablo dice esto en Gálatas capítulo 1. Me asombra, está escribiendo Pablo, me asombra de que hayan sido apartados tan pronto de aquel que os llamó en la gracia de Cristo hacia otro evangelio. Noten que Pablo está diciendo a los Gálatas, a los creyentes en Gálatas, dice, estoy maravillado, me asombra de que se hayan apartado tan pronto, hayan sido apartados tan pronto de aquel que os llamó en la gracia de Cristo hacia otro evangelio. Así que, ¿cuál es ese evangelio diferente? Todo aquello que no es el evangelio de Cristo que está siendo predicado. En otras palabras, el verdadero evangelio es el evangelio de la gracia. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban, afligen y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy es al revés, hoy es al revés. La gente dice que aquellos que predican la gracia están tratando de pervertir el evangelio de Cristo. Pero en aquel tiempo de Pablo está diciendo
que todo aquello que pervierte el evangelio de la gracia, todo aquello que es una perversión del evangelio de la gracia, es un evangelio diferente. Y fíjense lo que dice aquí en el versículo 8, es Gálatas 1:8, pero incluso si nosotros o un ángel del cielo predica cualquier otro evangelio que el que os hemos predicado, sea maldito. ¡Wow! Noten que dice, si nosotros o un ángel del cielo, no un ángel del infierno, amigo mío, predica cualquier otro evangelio que el que os hemos predicado. ¿Y qué era lo que Pablo les había predicado? Les acababa de predicar el evangelio de la gracia de Cristo. Y dice, cualquiera que predica otro evangelio sea maldito. Como dijimos antes, así lo repito ahora, si algunos predica otro evangelio que el que habéis recibido, sea maldito. Es una doble maldición. Si no lo escuchaste la primera vez, lo repite 2 veces. Es una doble maldición. Y yo le pregunté una vez al Señor, Señor, esto es muy duro. Esto es realmente muy duro. ¿Por qué pones una maldición sobre cualquier ministro que pervierte el evangelio de Cristo? Yo quiero decir, están predicando evangelio diferente, pero ¿por qué pones una doble maldición? ¿Y saben lo que Dios me dijo? Porque yo amo a la gente. Y yo no quiero que la gente escuche un evangelio pervertido. Y a causa de eso, Dios puso una anatema, una maldición sobre cualquiera que no predique el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, porque están obstruyendo, están estorbando y obstruyendo a que el verdadero evangelio de Cristo sea predicado. ¿Y saben lo que significa esta persona que está bajo maldición? Significa que no van a haber recursos de Dios. Significa que la suficiencia no está viniendo hacia ellos. Significa que ellos se están secando. Significa que su influencia cae a la tierra. Sus palabras caen a la tierra. Pueden decir un montón de cosas, pero todas caen a tierra. Y eso es como alguien que no importa lo que hagan, están en un lugar en donde no ven resultados. Si ustedes ven en Deuteronomios 28 la lista de las maldiciones que Dios mismo causa, esas maldiciones, estarás sorprendido de esa lista ahí, en Deuteronomio 28. Yo no quiero estar ahí, pero es a causa de que Dios ama a la gente. Dios quiere que la gente escuche el verdadero evangelio. Y por eso Dios va a detener a la gente que se opone al verdadero evangelio de la gracia. Y yo no quiero que eso les ocurra a ellos, pero yo tengo que predicar la verdad. Hablando de juicio, amigo, esto es un juicio duro y este es un juicio del Nuevo Testamento. ¿Saben? Sobre todos, la postura la postura de Dios en el mundo es que Dios no les está tomando en cuenta sus pecados, porque Cristo murió por ellos. Y Dios quiere que todos se reconcilien con Él a través del Evangelio de la Gracia. Pero si cualquiera se opone a eso, habrá juicio. Y Dios está diciendo que la persona va a venir a estar bajo una maldición. Oh, Pastor Prince, yo pensé que no estábamos más bajo juicio. No, estamos en el año aceptable del Señor. Estamos en la dispensación de la gracia. Y solamente cuando Cristo retorne, cuando Jesús retorne, comenzará el día de la venganza de nuestro Dios. Él no predicó esto en la sinagoga en Nazaret. ¿Recuerdan que él se detuvo ahí? Está hablando de Lucas 4. Pero no estamos ahí, estamos en la era de la gracia, sí. Pero pueden ver que aún en el Nuevo Testamento, porque estos versículos que acabamos de leer están en el Nuevo Testamento. Pero es asombroso. Es casi increíble cómo la gente dice y enseña toda clase de maldiciones del Antiguo Testamento, excepto por esta maldición. Es una maldición del Nuevo Testamento. Amén.
Así que yo me di cuenta tiempo atrás, mucho tiempo atrás, que si yo predico el verdadero evangelio de la gracia, yo seré doblemente bendecido. Amén. Si tú perviertes el evangelio de la gracia, vas a ser doblemente maldecido. Así que si yo predico el evangelio de la gracia, yo seré doblemente bendecido. Y yo creo que yo soy doblemente bendecido. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Dios ama a la gente y Dios quiere que la gente, que el mundo escuche el evangelio de su Hijo, el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Permítanme cerrar compartiendo con ustedes. Y hay un juicio, pero Dios no juzga a causa de que la gente ha pecado y todo eso. Dios puede lidiar con eso porque su Hijo murió por sus pecados, o por los pecados de ellos, pero Dios se va a oponer a aquellos que se opongan al Evangelio. Si alguien trata de estorbar el Evangelio y tú no quieres estar en esa posición. En una ocasión un tipo trató de detener a Pablo de predicar al procónsul, un hombre de importancia en una ciudad, en una cierta ciudad. Y su nombre era Elimas y era un mago quien había engañado al procónsul antes de que él llegara. Y estaba tratando de detener a Pablo o al procónsul de que escuchara a Pablo en la predicación del evangelio. Y Pablo volteó a él y le dijo, y eso está en Hechos 13:11, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Hubo juicio, incluso a través del apóstol de la gracia. Él pronunció esa maldición sobre aquel que trate de obstruir la predicación del evangelio de la gracia. Y todavía hay misericordia en ese juicio porque dice, tú estarás ciego por algún tiempo. Y dice el versículo 2, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Él creyó. Ahora, esto es raro, no lo vemos a menudo, porque otra vez el corazón de Dios no está para el juicio, pero incluso para este hombre, para el hombre que quedó ciego, solamente quedó ciego por un tiempo, hubo misericordia ahí. Pero lo que estamos viendo es que Dios se va a oponer a aquellos que se oponen al evangelio de Jesucristo. Amén, amén. Saben, en algún momento yo estaba en Bethsaida, en Israel, y yo estaba haciendo una grabación. Y yo me senté entre las ruinas de Bethsaida. Y yo estaba enseñando sobre Mateo 11, acerca de Jesús pronunciando los ayes en todas las ciudades donde él había predicado. Él dijo, ay de ti, Corazín, vamos a ver esos ayes aquí. Entonces comenzó a reconvenir, eso es en Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y yo estaba ahí cuando el Señor me dio esto. Yo estaba en Bethsaida, sentado ahí, y yo estaba enseñando de esto para esta grabación. Y comencé a darme cuenta que él estaba diciendo que Tiro y Sidón, que en aquella época eran como Las Vegas, unas ciudades muy bien conocidas por su pecado. Era una ciudad en la tierra firme y otra en una isla. Y ahí dice que si ellos hubieran escuchado o hubieran visto los milagros, se hubieran arrepentido. Tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. En otras palabras, si él está diciendo que nunca escucharon ellos la predicación de la gracia, nunca escucharon la predicación de la gracia y el resultado fue que milagros fueron hechos, los milagros de gracia. Y dice, si esto hubiera sido hecho en Tiro y en Sidón, se hubiera
tiempo a que se hubieran arrepentido, en silicio y en ceniza. Corazín y Betsaida me tuvieron a mí predicando en sus ciudades, en sus sinagogas, en sus calles. Yo sané a sus enfermos, yo eché fuera a sus demonios, yo los hice libres y prediqué la gracia a ustedes. Y aún así ustedes me rechazaron. Lo que el Señor está diciendo es esto, que el rechazar la gracia es mucho peor. El juicio es mucho peor que solamente pecar. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y cuando leí eso, el Espíritu Santo me estaba enseñando eso. De hecho, yo me estaba refiriendo a otra cosa. Y yo tuve que detenerme por ahí. Tuve que parar la grabación porque tenía que escuchar lo que el Espíritu de Dios me estaba enseñando. Y seguí leyendo y dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, en Capernaum, la hija de Jairo fue resucitada, fue levantada de los muertos en Capernaum. El centurión del que hablamos antes, y esto está en la primera parte de la enseñanza, su siervo fue sanado en Capernaum. Mateo, el colector de impuestos, fue invitado por Jesús, fue llamado al ministerio en Capernaum. La mujer con el flujo de sangre que tocó a Jesús en el borde de su manto y fue sana, esto ocurrió en Capernaum. Capernaum vio los milagros de gracia, vio el amor de Dios demostrado, vio la predicación del Evangelio de la gracia y aún así lo rechazó. Y Jesús dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí. Hasta el Hades serás abatida, hasta el infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros, o en la versión en inglés dice obras poderosas, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros o las obras poderosas que han sido hechos en ti. Vamos a pausar por un momento. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Si piensan en los pecados de Sodoma y de Gomorra y lo comparan con lo que Capernaum hizo, Capernaum solo había rechazado la gracia. Pero Jesús está diciendo que es un pecado peor que el pecado de Sodoma. Si las obras poderosas o los milagros que han sido hechos en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Ellas no habrían sido destruidas. Wow. Y no solamente eso. Ahí mismo el Señor puso en mi mano la llave para alcanzar a la gente como la que vive en Sodoma, como que vivió en Sodoma. ¿Cuál es la llave? La gente en Tiro y en Sidón, o la gente en ciudades como Sodoma o Tiro y Sidón. Y la llave es, o la clave es, los milagros, las obras poderosas. Las obras poderosas, los milagros. Nosotros predicamos la gracia y oramos por obras poderosas, por milagros, por señales y maravillas, por sanidades, por liberaciones, por avances, por restauración. Y cuando lo reciben, la bondad de Dios los va a guiar al arrepentimiento. Dios nos está dando la llave para alcanzar a esta gente. Pero en vez de eso, juzgamos a los pecadores, los juzgamos, nos quejamos, escribimos acerca de eso, en vez de proclamar el Evangelio de Jesucristo y preguntar, ¿puedo orar por ti? Yo sé que estás atravesando por una depresión. Algunas veces estás despreciando la vida en esos momentos silenciosos, en la noche cuando nadie ve tus lágrimas, pero el Señor las ve. ¿Puedo orar por ti para que puedas ser liberado de esa depresión? ¿Puedo orar por ti para que seas sanado de esta enfermedad? Tenemos que venir en gracia y entonces
si las obras milagrosas que se hubieran hecho, que se hicieron en Capernaum, se hubieran hecho en estas ciudades, y sabemos esas obras poderosas que se habían hecho en Capernaum, estas ciudades habrían permanecido. Esto significa que habría habido arrepentimiento. Aleluya, 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 aleluya. Permítanme terminar con un discurso de Pablo a una de las iglesias más espirituales en el Nuevo Testamento, la iglesia de Efesios, o la iglesia de Éfeso. Y tenemos una carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Muchos eruditos dicen que ellos eran una iglesia muy espiritual. Y aquí tenemos a Pablo, que reunió a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y él les dijo, esta es la última vez que verán mi rostro. Voy a decirles esto. Es una conferencia de pastores. Vamos a terminar con eso, ¿podemos? Y comenzó en Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por todas las casas. ¿Qué es lo que enseñabas, Pablo? Públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios es eis. Cuando dice arrepentimiento para, esa palabra es eis. Esa es la forma en que piensas de Dios. Tengo que cambiar mi mente hacia Dios. Yo pensaba que Dios venía detrás de mí para juzgarme, para castigarme, pero ahora mi mente tengo que cambiarla, que Dios está a favor de mí, que Dios me ama, aun cuando todavía soy un pecador. Cristo murió por mis pecados. Amén. Tengo que cambiar mi mente. Amén. Eso es lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No solamente pueden decir, cambia tu mente acerca de Dios, sino que tienes que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Aquí encontramos que al evangelio le es llamado el evangelio de la gracia de Dios, y Pablo está compartiendo con los ancianos de la iglesia de Éfeso, con ellos ahí a un lado, antes de que él sea aquí tomado, y les está diciendo, hey chicos, no he fallado en predicarles a todos y en testificar sobre el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Por cualquier lugar donde he ido, públicamente y de casa en casa, yo le he dicho a la gente que cambie su mente hacia Dios, que tengan fe en el Señor Jesucristo, y he predicado el evangelio de la gracia de Dios. Estas son las palabras de Pablo. Y dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Noten que dice, entre quienes he predicado el reino de Dios. Escuchamos mucho acerca del reino de Dios, el reino de Dios, que debemos tener una mentalidad del reino de Dios, que debemos tener una mente del reino. Pero, ¿qué quiere decir el reino de Dios? En la mente de Pablo, noten que va junto la predicación del evangelio de la gracia. Es lo mismo que predicar el reino de Dios. Es el mismo evangelio. Amén. Está todo en el mismo contexto. Amén. Así que la predicación del evangelio de la gracia es establecer el reino de Dios en las vidas de la gente. Tú estás predicando el reino de Dios.
Hechos 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Yo he escuchado muchas veces a la gente decir, saben, la gracia es buena, amén, pero ¿sabes qué? Debemos tener todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, o el consejo completo de Dios. Es como si al predicar la gracia, tú no estuvieras predicando todo el consejo de Dios. Sí, la gracia es buena, tú eres salvo por gracia, no hay otra forma más que por gracia, pero más grande, más adelante tú tienes que tener todo el consejo de Dios. ¿Sabes, amigo? El contexto, aquí es donde ellos lo toman. Y este es el único lugar de donde ellos lo tomaron. Cuando Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, él estaba hablando a los ancianos, que de hecho eran gente judía. Muchos de ellos. Amén. Y les está diciendo, chicos, he predicado de la ley, les he mostrado la ley, pero la ley revela a Cristo. Y eso es lo que he enseñado. Y chicos, he ido por todo el consejo de Dios que incluye el Nuevo Testamento. Todo el consejo de Dios que incluye el Evangelio de la gracia. Amén. En otras palabras, para nosotros, hoy decimos, bueno, la gracia es lo básico, pero debemos tener todo el consejo de Dios. No, amigo, debes tener las cosas en contexto. El contexto aquí se está refiriendo a que la gracia es el consejo total o completo de Dios. El consejo de Dios comienza con el ABC de la ley en el antiguo pacto. Y entonces vas por todo el consejo de Dios hasta el evangelio, hasta este evangelio con el cual se salvan almas. Amén. El contexto es el reino. El versículo 27, el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Escuchen ustedes, pastores allá afuera, todos mis pastores en New Creation Church, todos los pastores por todos lados. El Señor está diciendo, esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que la palabra supervisores, o como está traducido en la versión en español, obispos, es pronunciada o es puesta. Literalmente esta palabra es opiscopos en el griego y la palabra significa epi sobre todo, mirar sobre todo, literalmente supervisores. Amén. Y está hablando de los líderes en la iglesia. Y dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o supervisores. Es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Y quién te ha hecho un supervisor, un obispo, un pastor? El Espíritu Santo. Y dicen que están para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar o pastorear la iglesia del Señor. Debemos tener esta mentalidad. Que de todos los puntos que debemos tener de la gente de Dios es verlos como ovejas. La palabra ovejas aquí implica eso. Como Jesús, que dice en Mateo 9:36, le dijo a todos los que estaban cansados, él vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo las ves tú? Como ovejas que no tienen pastor. Ve a la gente como un rebaño. Velas. En aquella época ellos vivían en una sociedad de granjeros. Ellos entendieron
cómo tú tienes compasión por tu oveja, por tu rebaño. Y lo que más necesitan, sobre todo, es alimento. Pastores, líderes, la gente está hambrienta. Están hambrientos de la verdad, están hambrientos por la palabra de Dios. Guíenlos a verdes pastos y ellos van a descansar. Y Dios va a restaurar sus almas y Dios va a restaurar sus cuerpos también. Amén. La primera asignación para los supervisores es apacentar, alimentar y después atender al rebaño, a la oveja. Y dice aquí que esta iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. Y en Hechos 20:29 continúa leyendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que significa que cualquier cosa que es pervertida del Evangelio de Cristo, del cual acaba de hablar, y lo cual vimos en la primera parte de esta enseñanza. Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Amén. Él dice, he testificado y he predicado el evangelio de la gracia de Dios. Tienen todo el consejo de Dios aquí y termina diciendo, y yo los encomiendo a la palabra de su gracia. Amigos, el consejo o todo el consejo de Dios, el total consejo de Dios es la palabra de su gracia. Amén. Que tiene poder o es capaz para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Necesitamos edificar, sobreedificar antes de que podamos recibir la herencia. La gente necesita oír la palabra antes de que puedan recibir lo que es suyo. Incluso la salvación, ellos necesitan oír el evangelio de la gracia de Dios antes de que puedan recibir el perdón de los pecados, antes de que puedan recibir el don de ser declarados justos por Dios. Ellos necesitan oír, incluso con la sanidad, ellos necesitan oír la sanidad y ser edificados con la palabra de la gracia. Y entonces esa herencia de sanidad, ese pan de los hijos les es dado a ellos. Amén. La palabra de gracia que es capaz de sobreedificaros y darlos, que es capaz de sobreedificaros y darles. Es siempre en ese orden. Darles una herencia entre todos los santificados. Amigo, yo siento que estamos peleando por el verdadero evangelio, por la pureza del completo evangelio, para que permanezca intacto. El evangelio siempre tiene en él la justicia de Dios revelada. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amigo, ahora mismo, declárate a ti mismo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Dilo. Ahora, quiero que lo digas en una forma en que lo crees. Sé establecido en la justicia, y está citando este versículo, en justicia serás establecido, que es Isaías 54:14. Y lo que dice el versículo anterior, pues está citando el 14, Isaías 54:14, y después dice, lo que dice el versículo anterior es, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Grande será el shalom, el bienestar de tus hijos. Y el siguiente versículo dice, en justicia serás establecido. Así que dilo ahora, soy la justicia de Dios en Cristo. He sido declarado justo. Dilo. Amén.
Solo declárate justo a través de Jesucristo. Nada tiene que ver con tus obras. Y ahora, mira esto. Una vez que estés establecido en justicia, dice aquí, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y del terror, porque no se acercará a ti. Así que vas a ser una persona libre de terrores y miedos y de ansiedades y preocupaciones, porque todo esto está basado en predicaciones de miedo. Vas a estar lejos del miedo. Vas a estar lejos de la opresión. Y enseguida dice, si alguno conspirare contra ti, sabes, van a conspirar contra ti, pero todos van a caer. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Todos aquellos que conspiraren contra ti, si tú crees que eres la justicia de Dios en Cristo, todos van a caer. Y termina diciendo, en el versículo 14, ninguna arma que haya sido forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio tú la condenarás. Esta es la heredad de los siervos del Señor, y su justicia viene de mí, dice el Señor. Lo más que creas esto, lo más que tú creas que eres justicia de Dios en Cristo, ninguna arma que haya sido forjada. Dios no promete que no van a ser forjadas armas. Habrá armas forjadas. El diablo va a forjar toda clase de armas contra ti. Pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Porque tu justicia viene de mí, dice el Señor. Así que dilo otra vez, soy la justicia de Dios en Cristo. Amén, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora mismo veo a alguien que tiene una condición en su muñeca y el Señor está sanando tu muñeca. Simplemente mueve tu muñeca. Has tenido un desafío y no la puedes mover de una cierta forma. Sientes dolor. Ahora mueve esa muñeca. El Señor te está haciendo libre en el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Alguien con una fuerte migraña. Y mientras yo estaba predicando la palabra, la manifestación de su sanidad comenzó a manifestar, comenzó a verse. Te está dejando y ahora es completa. Tú sabes quién eres. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay alguien aquí con úlceras en su estómago y has tenido por la noche un ataque muy fuerte y el Señor te está tocando. Sientes una bomba sanadora en tu estómago. Y tengo una palabra del Señor para ti, amigo. No va a regresar en el nombre de Jesús. No va a regresar. Amén. Esta sanidad es permanente. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Una condición, un problema en un hombro está siendo sanado. Mueve tu hombro. Muévelo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Cáncer de próstata. Sé sano. Estás sintiendo calor en esa área. Ahora mismo estás sintiendo calor. Y es una señal del Señor que tú eres aquel a quien Él está sanando ahora mismo. Regresa a tu médico. Recuerden, cada sanidad debe ser verificada por un reporte médico. Así que regresa al médico y verifica tu sanidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Cáncer. Esa es una forma particular de cáncer que se ha diseminado hacia los pulmones. Comenzó en algún lugar, parece ser en tu estómago, en el área de tu estómago, en algún lugar en tu área media. Y yo veo que se dispersó y ahora mismo yo veo una luz azul que viene, es el poder de Dios que lo está tocando y esas células cancerosas están muriendo, aleluya, las veo muriendo, se están deshaciendo, se están desvaneciendo, están muertas en el nombre de Jesús. Sé sano, amigo mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Tú vas a vivir y no a morir y a declarar las obras del Señor en el nombre poderoso de Jesús.
Otro tumor está siendo sanado. Un tumor canceroso está siendo sanado. Ahora mismo se está desvaneciendo y muere en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Alguien está muy preocupado por su cabello. Tu cabello se te ha estado cayendo mucho en los últimos días y tú sientes que te estás quedando calvo. Tú eres aquel. Dios te está restaurando tu cabello. De hecho, tú se lo pediste. Tú le pediste que sanara tu cabello, tu cuero cabelludo, y esa sanidad está viniendo hacia ti. Es tuya en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien con un problema en su espalda, aquí en la espalda baja, mueve tu espalda en una forma en que has tenido dolor antes. Y encontrarás que el dolor se ha ido en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu maravilloso nombre, Señor. Gracias, Señor. Otra condición de diabetes está siendo sanada. Todo esto, no te detengas, no vayas simplemente, entre comillas, por fe y digas, bueno, tengo la palabra, no voy a tomar mi insulina, no voy a tomar mi medicamento. No, no hagas eso. Si tú eres esta persona, alguien está siendo sanado ahora mismo y tú has tenido diabetes por muchos años y tú eres aquel, tú estás sintiendo fuerza que está viniendo a ti, tú sientes ese poder dentro de tu cuerpo ahora mismo, tú eres aquel, pero escucha, regresa al médico, ve al médico, no detengas nada más así tu medicación, regresa al médico y verifica tu sanidad. Amén, amén. Y cuando sepas que tú eres aquel y esté verificada por un reporte médico, por favor, escríbenos, déjanos saber. La razón por la que les pedimos que nos escriban es para que otros puedan saber. Es como la fe, como el testimonio de la mujer con flujo de sangre. Ella había oído acerca de Jesús y ella vino empujando a la multitud. ¿Por qué? ¿Qué es lo que piensan que ella escuchó acerca de Jesús? Que Jesús sana. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Otra condición de cáncer está siendo sanada. Esto es alguien a quien tú amas. No es alguien que está mirando ahora mismo. Es alguien a quien tú amas. Está en el hospital ahora mismo. Y le has estado rogando a Dios. Estás clamando a Dios y ahora mismo enviamos esa palabra de sanidad al cuerpo de esa persona. Una restauración completa. Todas las células cancerosas mueren en el nombre del Señor Jesús. Ese espíritu de vida entra en ese ser amado. En el nombre de Jesús habrá un espíritu de resurrección. Amén. Resucitando cada lugar que está muerto en ese cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alguien ha orado y tú eres aquel que dijo, dile al pastor Prince que diga esto. El Señor me está diciendo que tú le pediste que dijera esto. Dile al pastor Prince que diga. Es alguien que el médico le ha dicho que tiene una condición y que es demencia. Y tú le pediste a Dios que yo dijera esto. Yo te lo digo ahora y tú sabes quién eres. Y voy a decirte, eres sano. Tú le pediste al Señor, en este caso es tu fe, amigo, es tu fe la que te ha sanado en el nombre de Jesús, amén. Y el Señor escucha tu oración, ¿no es maravilloso? Aleluya, gracias Señor Jesús, amén. Veo un hombre que tiene un problema con su carácter. Tienen un hijo que siempre es el objeto de tu mal carácter. Y cuando sea que te calmas, le estás rogando a Dios, por favor, Dios, ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Dios, quiero que sepas que Él sabe acerca de tu condición, de tu problema, Él te ve, Él escucha tu oración y Él quiere que sepas una cosa, Él te ama. Nunca tuviste esa clase de amor de Padre. Él quiere que recibas el amor del Padre. El Padre Celestial te ama. Amén. Y solamente sé un niño delante de Él. Permite que Él te ame, amigo, y permite que el amor del Padre remueva
cada lugar en tu corazón que tiene amargura, que está lleno de dureza. Solamente permite que tu corazón se derrita en el nombre de Jesús. Él te ama. Cuando veas a tu hijo, recuerda esto. El Padre que te ama, te dio este hijo. Amén. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Yo creo que una transformación está ocurriendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Toda clase de sanidades también. Si tú eres esa persona, ponte de pie ahora mismo y solamente di, Señor, yo recibo esta sanidad en el nombre de Jesús. Dilo. Amén, amén. Solamente recíbela. No tienes siempre que escucharme mencionarlo para que lo recibes. Cree en Dios. Dios siempre confirma la palabra del Evangelio con milagros y maravillas. Gracias, Señor Jesús. Amigos, si estás viendo esto y nunca has puesto tu confianza en Jesucristo, no has recibido el perdón de los pecados que te es ofrecido a ti gratuitamente a través de este hombre resucitado, de este hombre glorificado, que resucitó de los muertos. Él viene a tu vida ahora mismo como tu Salvador, no como tu juez, sino como tu Salvador. ¿Lo recibirías? Si ese eres tú, haz esta oración conmigo ahora mismo. Di, Padre en el cielo, yo confieso que Jesucristo es mi Señor. Te doy las gracias que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Tú le levantaste de la muerte cuando fui declarado justo en él. Y te doy gracias que todos mis pecados han sido perdonados. Gracias, Padre, que tú me amas tiernamente. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Si hiciste esa oración, tú eres salvo, eres renacido. Todas las cosas de tu vida anterior han pasado. Y cuando Dios te ve, Dios te declara justo. Y justo para siempre. Amén. Tus acciones no serán perfectas, aquí y allá habrá un crecimiento en la gracia, pero sabes que tú has sido declarado justo. Nunca estarás en un sitio donde Dios no te declare justo. Alabado sea el Señor, aleluya. Ahora pónganse de pie si pueden, donde quiera que estén. Reciban las bendiciones para esta semana. El Señor los bendiga y el Señor los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sea rico en gracia para ustedes. El Señor los guarde, los preserve y los proteja del virus COVID-19, de todo daño, de todo peligro, de todo accidente, de cada enfermedad, de todos los poderes de las tinieblas. En el nombre del Señor Jesucristo, tú has sido declarado justo. Estarás lejos de opresión porque no temerás y estarás lejos del terror porque no se acercará a ti y ninguna arma forjada contra ti prosperará durante esta semana porque tu justicia viene de Él. El Señor te conceda paz, shalom y bienestar para ti y tu familia durante esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Los amo. Muy bien. Bueno, este es el sermón que yo estaba traduciendo o he terminado de traducir para ustedes. Uy, un momento porque siguió andando. Queda una musiquita ahí. Este sermón entonces se llama Él confirma su palabra con milagros. Quiero pedirte, si no has escuchado la primera parte, que escuches el sermón completo en la medida que te sea posible, porque sé que te va a bendecir todo el contexto del sermón. Le doy gracias a Dios por cuidarte, por guardarte, por bendecirte, por enseñarnos su palabra. Le doy gracias a Dios porque está alumbrando nuestro entendimiento, dándonos más entendimiento de lo que es la gracia, de lo que es la riqueza de la gracia, de la riqueza de lo que es ser justicia de Dios en Cristo. Le pido a Dios que nos alumbre el entendimiento para comprender esta verdad, para comprender esta gran herencia que hemos recibido en Cristo y la cual hemos ignorado por siglos. La iglesia hispana ha vivido sumergida tristemente en una religión que le ha mantenido en una esclavitud y en un yugo terrible. Ahora estamos viendo la luz de la gracia, es una luz hermosa, es una luz brillante y nuestro Dios desea que nuestras vidas sean llenas de bendición, que sean prosperadas, que este terror, que este temor no se acerque a nosotros, desea que seamos sanados, que seamos bendecidos. Este es el deseo de nuestro Padre, de nuestro amado Señor Jesucristo. Para eso murió en la cruz, murió por ti, murió por tus pecados, murió por tu sanidad y como dice el pastor Prince, todo lo que necesitas hacer es recibirla, es tomar esto de nuestro Señor Jesucristo
Jesucristo. La mujer con flujo de sangre no se acercó a Jesús, ella había oído hablar de Jesús, ni siquiera lo había escuchado a él directamente y no vino a hablar con él, no le pidió, dame mi sanidad, ella la arrebató de él. Ella se acercó y dijo, si tan solo toco su manto voy a ser salva. Hoy Jesús mora dentro de nosotros y nuestro Dios nos escucha, nuestro Dios nos oye. Tú tienes el Espíritu de Dios, tienes acceso al lugar santísimo y puedes ir a la presencia misma de Dios. Dios escucha tu oración, Dios escucha tu gemir. Te aliento a que le pidas a Dios que te dé luz en esta verdad de soy justicia de Dios en Cristo. Esto te va a traer una gran liberación a tu vida. Y por último, quiero invitarte, hermano, hermana, voy el próximo 20 de noviembre a comenzar una clase que yo misma he preparado que se llama Delicias a tu diestra para siempre y que está enfocada, está dirigida para ayudarte a crecer en tu comunión íntima con Dios, para que conozcas más la naturaleza de Dios por experiencia propia y obviamente en las Escrituras. Si quieres más información, voy a dejarte al pie del video, voy a dejarte en los comentarios, en la descripción del video, un enlace a mi página o una dirección de correo donde tú puedes escribir y te doy más información. Esta clase será a través de Zoom, es a partir del viernes 20 de noviembre. Daré una sesión los sábados por la tardecita en México, ya noche en Sudamérica, madrugada en Europa y por la mañana en la Ciudad de México y tardecita en Europa. Voy a dar una repetición, a transmitir una repetición de la clase que yo habré dado el día anterior. Si quieres más información sobre esta clase, con mucho gusto te dejo los datos para que puedas escribirnos y tengas toda la información que necesitas. Será un gozo compartir contigo este tiempo estudiando más de las Escrituras y de la grandeza de la palabra de Dios. Shalom a tu vida.